Los desastres naturales dejan consigo un sinfín de necesidades humanas que atender, desde la alimentación hasta la salud mental. En Venezuela, el 24 de junio ocurrió un doblete sísmico, un fenómeno natural extremadamente raro, el primero de 7.2 y el segundo de 7.5, que causaron el fallecimiento de 6.301 personas y 9.567 viviendas en alto riesgo, según el boletín más reciente publicado el 10 de agosto por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Miles de familias en Venezuela se han visto afectadas por este movimiento telúrico, principalmente en el estado de La Guaira. Hay una necesidad particularmente de la que poco se habla, pero que es importante seguir atendiendo, como lo es la salud mental de los afectados. El día de hoy estaremos conversando con la psicóloga Ángela Núñez, psicóloga clínica y profesora de la Universidad Central de Venezuela en la materia de neurofisiología. Muy buenas tardes, doctora, y bueno, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo el día de hoy. Gracias a ti, Ana, un placer. Excelente, doctora. Bueno, primeramente queremos conocer cuando sucede o ocurre una catástrofe como esta, ¿qué es lo que pasa en nuestra mente y en nuestro cuerpo? Fíjate, la respuesta en cada persona es muy particular y es única, es subjetiva. Hay procesos que son comunes en todos, por ejemplo, la activación del sistema nervioso simpático es como común a todos, ¿no? Esta activación permite que todos los recursos del cuerpo se aboquen a la tarea o de huir o de protegerse, de Ok. defenderse en este caso. Por eso hay muchos testimonios de personas que se quedaron inmóviles, como cubriéndose de alguna manera mientras los escombros caían, mientras sentían que todo se les venía encima. Hay otras personas que, al contrario, corrieron, ¿no? Para bajar las escaleras o porque pensaron que estaban cerca de la salida. Quizás sí lo estaban, muchas personas realmente estaban cerca de la salida, muchos lograron salir, muchos no. Sí, Pero fíjate, ¿no? Estos dos tipos de respuestas. Algunos para protegerse, defenderse de alguna manera, y otros huyendo, escapando, o intentándolo al menos, ¿sí? Entonces todo el cuerpo como que destina los recursos para cualquiera de estas dos tareas, ¿sí? Recursos como los músculos se activan, la sangre, el corazón bombea la sangre más rápido, los bronquios se dilatan para que entre más aire en los pulmones, ¿sí? Y esto también hace que la mente se enfoque. Hay procesos en la mente que ocurren de manera consciente y hay procesos que ocurren de manera inconsciente. Esos claro. procesos que ocurren de manera inconsciente son la mayoría de las veces los que nos hacen reaccionar sin nosotros saber por qué hicimos eso. ¿No? Es como yo hice esto, pero no sé por qué lo hice. Así como yo salí corriendo y logré salir del edificio y no sé cómo. No sé cómo logré salir corriendo. No sé cómo pude salir. No sé cómo tomé esa decisión. Bueno, la mente lo que hace es intentar evaluar la situación súper rápido y de una manera que no nos damos cuenta a nivel muy inconsciente para poder evaluar cuáles son las posibilidades que tenemos de sobrevivir, cuáles son las opciones que tenemos para salvarnos, ¿sí? Claro. Y por eso logra tomar decisiones sin que lo sepamos para nuestro beneficio en la mayoría de los casos, para nuestro beneficio y esto lo hace justamente toda la activación del organismo. Todos los recursos, tanto de atención, de orientación, de memoria y de procesamiento de información, se abocan completamente a lo que está pasando en este momento, tanto en un plano consciente como en un plano inconsciente, para que podamos reaccionar a lo que está sucediendo, a la preservación de la vida, en pocas Claro. palabras, ¿sí? Eso fue lo que ocurrió. A nivel emocional, Anali, es algo bastante complejo y bastante difícil de explicar inclusive. Te comentaba que la respuesta es muy subjetiva y muy particular porque este evento a cada persona le despertó cosas muy personales, muy íntimas. Les despertó miedos que quizás antes no tenía o que Sí, quizás tenía, pero se silenciaron de alguna manera y esto los reactivó. He escuchado en el consultorio el miedo a la soledad y el miedo a la muerte.
las personas que lograron sobrevivir, bien sea porque las sacaron de los escombros o porque lograron salir antes, esto es lo que reportan, el miedo a la muerte. Incluso a personas que no se les cayó el edificio encima, igual lo reportan, así como pensé que iba a morir, o estuve segura o seguro de que iba a morir. Eh, Esto es un miedo completamente primitivo, completamente humano, y la elaboración de este miedo es totalmente única. No es posible que yo te pueda explicar cómo se siente el miedo a morir, porque te lo estaría explicando desde mi perspectiva, no desde una Claro, perspectiva como general. Y tú, si me lo explicas a mí, lo estarías explicando desde cómo tú lo ves, ¿no? Pero eso es lo que más se repitió. Y el miedo a la soledad, al estar solo, al abandono, al morir solo, al estar desprotegido, ¿sí? Eh, bueno, eso es como lo que más se despertó en esto, en el día del evento. Ya luego del claro. evento, ya, esto ha sido, bueno, lo iremos conversando. Sí, claro. Entre estas cosas que han ocurrido como luego del evento sísmico, hay muchas personas que reportan que todavía sienten que todo está temblando aunque no esté pasando, aunque realmente no esté sucediendo un temblor, no hay un movimiento de tierra, ellas sienten que están temblando, el cuerpo les tiembla. ¿Esto es una reacción normal? Fíjate, es una reacción normal tanto del cuerpo como de la mente. ¿Sí? El cuerpo está intentando recalibrarse nuevamente. Sí, hay personas que son más sensibles que otras. Hay organismos que son más sensibles que otros. Eso es muy documentado. Entonces, hay un pequeño órgano, el órgano de corte, que está dentro de nuestro oído interno, ¿sí? Que él tiene como un líquido con unos cristales. Y ese líquido, cuando se mueve la cabeza, nos permite orientarnos en el espacio. ¿Okay? Ok. Entonces, este sacudón literalmente nos sacudió, sí, fue Sí, una sacudida tremenda. Hizo que este órgano, digamos, perdiera como su calibre, ¿no? Su estado su estabilidad. de estabilidad, exactamente. Y bueno, requiere de un tiempo para que eso vuelva a recalibrarse. Y si a eso le sumas el hecho de que a nivel emocional y a nivel mental estamos sacudidos, o sea, esta sensación de inestabilidad y de movimiento se exacerba demasiado increíble, ¿no? A mí me pasó que justamente el terremoto me agarra pasando consulta, viendo a una paciente. Habíamos comenzado la sesión y ella Wow. estaba como relatando lo que quería trabajar ese día cuando comienza el sismo. Bueno, cuando yo regreso a ver consulta al mismo consultorio, semanas después, bueno, yo sentía aquí, sentada donde estoy, que todo el edificio se movía. Sí, claro. Entonces, fíjate cómo asocio el movimiento con el evento, con el momento en el cual yo viví el sismo, pasando consulta, viendo pacientes en el consultorio. Y yo experimentaba esa sensación nada más aquí, en ningún otro lugar, sino en el consultorio, viendo a los pacientes. Entonces, hay también una carga emocional y como muy ligada a todo este tema homeostático, a todo este tema del equilibrio, que es una huella, ¿sabes? Es como una marca. Y esa marca hay que pasarla por la palabra para que vaya cediendo. Con las semanas, con el descanso y con el hablarlo, fue que yo pude aliviar eso, ¿no? Claro. Entonces, sí, es algo completamente normal y hay personas que lo sienten un poquito más arriba de lo normal, ¿no? Son más hipersensibles, son más sensibles a esto. Claro, ¿esta reacción tiene algún tiempo estimado bueno, para más o menos calmarse antes de que se pueda volver algo mucho más grave? ¿Esto puede volverse algo más grave? Mira, la sensación de movimiento, tengo entendido que pasa alrededor de 3 semanas, ¿no? Hay personas quizás más sensibles que les tarde un poco más. Hay personas que tienen afecciones de base que pueden intensificar o prolongar esa sensación de balanceo. ¿Okay? Por Ok. eso es importante quizás, si a estas alturas ya han pasado más de 40 días desde la tragedia,
y todavía persiste la sensación de balanceo a nivel físico, como a nivel orgánico, es importante consultar a un médico, ¿ok? Como a un especialista de la salud. Y si esa persona determina que no es algo orgánico, sino que es algo mental, bueno, entonces hay que ir a otro tipo de especialista para Ok, ver a nivel emocional que está como perpetuando esa sensación de movimiento, esa sensación de balanceo. Seguramente es una sensación que no aparece todo el tiempo, que seguramente quizás puede ser, aparece en momentos específicos del día. Muchos pacientes me reportaron que se sentían de esa manera cuando estaba llegando la hora en la cual fue el sismo, ¿ok? Que lo sí, sentían cuando estaban dentro de sus casas, donde les agarró el sismo. Cuando salían de sus casas, todo estaba bien. Ya no había sensación de balanceo, no había sensación de movimiento. Entonces, estos detalles son importantes como en la autoobservación para poder determinar si esta sensación ya es algo del cuerpo médico, que quizás, bueno, hay que consultar a un otorrino, a un internista, en fin, si ya es algo más psicológico. Sí, es algo más emocional que hay que, bueno, pasar por la palabra para ver, ¿sí? claro. En este caso, doctora, como venimos diciendo, ya han pasado más de 40 días de todo lo sucedido. A estas alturas, ¿qué señales podemos ver en una persona que nosotros pudiéramos decir que esta persona necesita ayuda psicológica inmediata? Es una persona, Anali, que no puede desarrollar su cotidianidad de manera tranquila, ¿ok? Que quizás ya puede regresar a su trabajo, a su oficina, y siente que, o sea, ya puede regresar a nivel logístico, o sea, que ya a nivel estructural su oficina está bien y puede volver físicamente al lugar, pero no se siente en la capacidad de hacerlo, no se siente capaz de salir a la calle, no se siente segura, no se siente como de ánimo, ¿ok? Es una persona que esas actividades cotidianas no las puede realizar, como ir a su trabajo, como ir a hacer mercado, como, en fin, lo que es de la vida cotidiana, ¿sí? Claro. Hay muchas personas que luego del sismo han tenido como este robatum de yo quiero volver a lo que era antes, ¿no? A cómo era mi vida antes del terremoto. Y no se puede, Anal. O sea, es cuando algo tan eh, difícil de poner en palabras, algo tan indescriptible como esa sensación que muchos experimentaron en el momento de la tragedia, lo atraviesa uno en el cuerpo. Es difícil volver a lo que uno era Sí, antes. claro. Y es una empresa que yo invito a las personas a abandonar. No se puede volver a lo que se era antes, porque allá uno está, hay una marca, quedó uno marcado por algo que pasó en ese minuto y pico que duró en sí, ¿sí? Pero que sí se puede, digamos, volver a construir una rutina, volver a construir unos hábitos similares a los que eran antes, eh, con un proceso, digamos, de autorregulación, de trabajo en uno mismo, de autoconocimiento, y ya más consciente de cómo ese evento repercutió en la vida de uno. Entonces, sabiendo esto, que no se puede volver a lo que uno era antes, pero que sí se puede, como volver a construir los hábitos, volver a construir la cotidianidad, bueno, una persona que no puede hacer esto, a estas alturas necesita ayuda. ¿Sí? Ok, Una persona que quizás no duerme o no duerme bien o duerme pero siente que no descansa. Eso también es peligroso. No tiene apetito o más bien tiene mucho apetito o más bien es muy desorganizado en las comidas. Entonces, a veces come, a veces no come, come a deshoras porque no le da hambre o no tiene antojo o tiene como antojos muy específicos, ¿ok? Alimentación, sueño, ese tema de la cotidianidad. También está el tema de los pensamientos y de las emociones. Si es una persona que se la pasa pensando, pensando, pensando y pensando en lo que pasó o en todas las consecuencias o en lo que le despertó el sismo, es una persona que necesita ayuda urgentemente, ¿ok? Y a nivel emocional lo mismo. Si todavía se experimenta miedo, ansiedad incontrolable, frustración, dolor, sufrimiento, necesita ayuda de inmediato, ¿sí?
Y esto nadie es como para tomarlo como con pinza, porque el proceso de cada persona es individual. Claro, es Entonces, uno no diferente. puede obligar a las personas que se sienten mal a buscar la ayuda. Lo puede sugerir, puede apoyar, puede acompañar, puede facilitar la búsqueda de esa ayuda, pero no obligar. ¿Ok? Claro, Entonces, cada quien tiene que, a su tiempo, pues, demandar esa ayuda, buscar esa ayuda. ¿Sí? claro. Doctor, aunque evidentemente todos fuimos afectados por lo ocurrido, hay un público en específico que son los niños que, bueno, hay muchos que se vieron afectados de distintas maneras, que perdieron a sus familiares. Actualmente hay muchos que no tienen ni a mamá ni a papá debido a todo esto. Entonces, ¿cómo se les puede hablar a ellos de todo lo ocurrido o cómo se les puede dar una explicación sin generarles más miedo? Tu pregunta es bellísima. Tu pregunta es bellísima porque hay algo que ocurrió luego del sismo y es que había en las personas en general una urgencia de explicar lo que pasó, de ponerle palabras en lo que pasó, de ayudar, había como esta urgencia, ¿no? Completamente humana, Sí, claro. completamente natural. Sin embargo, es como hay formas, hay maneras y hay tiempos. En el caso de los niños, el tiempo se comporta distinto a los adultos y las formas también. Hablarle a un niño no es lo mismo que hablarle a un adulto. El lenguaje por excelencia de todo niño es el juego. Más que hablar para explicar, yo diría jugar para elaborar. ¿Okay? Seguramente en muchos niños, digamos, días después de la tragedia, quizás actualmente habría que ver, pero días después de la tragedia probablemente el juego era un poco desorganizado. Claro, Es completamente normal. Y más bien hay que darle espacio a esa organización y poco a poco, a través del juego, ayudar a esos pequeños a organizar. ¿Ok? ¿Y cómo? Jugando con ellos. Hay que jugar con los niños, pero entendiendo que no es un juego, ¿cómo te digo? No es simplemente jugar, sino que para ellos ese juego tiene un significado aquí. ok, ¿Ok? Entonces, hay que jugar con los niños, hay que dibujar con los niños, hay que escucharlos, hay que dejar que ellos mismos hablen, ¿sí? Hay que dejar que ellos hablen a través de su propio idioma. Hay algunos que son más verborrágicos que otros, hay algunos que hablan muchísimo y hay que dejarlos hablar, pero hay sí, otros que más bien no hablan nada. Y hablan es a través, y hablan a través de otras historias, contando la historia del amigo, contando la historia de la vecina, contando la historia de no sé quién, ¿ok? Y contando esa historia cuentan la propia, además, ¿no? O cuentan algo de la propia. Y hay otros que de nada y lo que quieren es jugar. Bueno, hay que dejarlos jugar y hay que jugar con ellos, ¿sí? claro. Y ir a través del juego introduciendo como estos elementos organizativos. Esta palabra es importante, como ir organizando, ayudarles a organizar todo lo que se derrumbó, ¿sí? Esto no es algo de unas semanas, Anali. Con los niños es un trabajo de meses, que sabe si años. Ok, Y es un trabajo de mucha paciencia, sí, mucha claro. paciencia. Pero es eso, a través del juego. Con los niños hay que jugar mucho, mucho, pintar, inventarse un montón de cosas y recobrar la cotidianidad. Así como te estaba diciendo que el organizar la estructura en el juego es importante, como ir introduciendo eso, también es importante introducir la estructura en la vida, volver al colegio, construir rutinas y hábitos, tener actividades durante el día, actividades fijas. Los lunes hacemos esto, los miércoles hacemos tal cosa y así, ¿ok? Esa organización ayuda mucho al pequeño a poder organizarse y autorregularse en vida. Claro. Por lo menos aquí en La Guaira está pasando algo bastante particular con las profesoras y es que, bueno, la mayoría por vocación ha implementado escuelitas dentro de lo que son los campamentos y bueno, eso es algo que me imagino ayuda bastante a los niños. Bastante. Y más bien eso es un espacio para ellos,
para organizarse, también para reencontrarse con otros niños y para desplegar cosas que quizás en otros espacios no pueden. Y más bien esas maestras, maestros y los cuidadores que estén a cargo de esos espacios es como oreja pelada, ojo pelado, porque puede que en esos espacios es donde se manifiesten esas emociones, esos pensamientos, esas inquietudes que Claro. estos niños todavía no han podido expresar de ninguna manera y aparecen allí. Ah, fantástico, porque están con otros niños, porque están en otro ambiente, porque es algo escolar, lúdico, maravilloso. Sí, claro. Doctora, en este caso, todavía el día de hoy, a más de 40 días, como hemos estado hablando anteriormente, hay muchas personas que están buscando a sus familiares de debajo de los escombros, que todavía continúan en esa búsqueda de, bueno, de lo que quede, por decirlo de alguna manera, de sus familiares. ¿Cómo se puede acompañar a estas personas psicológicamente sabiendo que, bueno, ellos todavía están en la zona cero, en las zonas de más devastación? Sí, mira, desde lo más básico hasta lo más profundo, análisis. Desde lo más básico, en cuestiones logísticas. Estas personas no tienen el espacio mental para ocuparse de cosas básicas como comer, como trabajar, como dormir, como, en fin, cosas del día a día. No tienen el espacio mental, porque todo debe estar abocado a encontrar ese familiar para poder dar un cierre. Dar un cierre es vital. O sea, encontrar una respuesta a una pregunta que no la tiene, que no tiene respuesta, es como, es increíblemente necesario, es esencial. Entonces, estas personas, ayudarlas en esta parte más logística, como bueno, que se encarguen de lo que quieren en este momento, que es encontrar al familiar, y bueno, nosotros los apoyamos con la alimentación, con el mantenimiento, con la higiene, en fin, con otras cosas más logísticas. Y también acompañarlos de manera amorosa, cálida, yo diría incluso, Nali, silenciosa, pero muy íntima en este proceso de búsqueda. Una paciente fue hace pocas semanas, ella es de Los Valles del Toro, se fue a la Guaira como a visitar a algunos familiares y así. Me preguntaba qué podía decirle a los familiares. Y claro, era una pregunta que estaba insertada en su propio proceso terapéutico. Así que mi respuesta tenía que venir como desde ese lugar, desde Claro. lo que está simbolizando en la terapia de ella, esa pregunta. Y yo le pregunté, le devolví esa pregunta para que ella se le hiciera. ¿Qué puedes decir? Pregúntate eso. ¿Qué puedes decir ante una devastación de este tipo? Que ella se queda pensando y me dice nada. Y yo, exacto, no se puede decir nada. Es Sí, difícil decir algo que pueda como comprender todo lo que significó, incluso para uno mismo, este evento, mucho menos vamos a poder decir palabras que puedan contener lo que esto significó para otra persona. Y mucho total. menos el dolor ajeno. Entonces, por eso se lo señalaba ella, te lo mencionaba, el silencio, pero es un silencio tan íntimo como de una presencia cálida, de estoy aquí, estoy contigo, no te puedo como decir algo para aliviarte porque es imposible, pero estoy aquí, ¿no? Y esa presencia cálida, ese silencio también da paso a que la otra persona pueda hablar sin sentir que le van a devolver algo que sabe que no le va a bastar, que sabe que no le va a aliviar, que Claro. sabe que no le va a devolver alguna calma por ese familiar perdido. Entonces, ser presencia me parece algo muy valioso para estas personas que todavía están buscando a sus familiares y wow, estar allí como, igual cada historia es diferente y Claro. cada historia tiene necesidades distintas, pero esto es como
como lo más básico, como lo más humano inclusive que uno podría hacer en este momento para apoyar a estas personas. Porque de verdad que merecen un cierre y ojalá que lo puedan tener todos. Es complicado, pero sí, sí, Analia, esto creo que puede hacerse. Ok, no, bueno, realmente ahorita en este momento decir cualquier cosa es como usted dice, no hay palabras suficientes para aliviar un dolor tan grande, una emoción tan grande como todo lo que se está viviendo en este momento, principalmente en La Guaira, en donde muchas personas perdieron absolutamente todo, ¿no? En base a esto, de lo que se puede decir, de qué podríamos hablar. Hay algo muy importante que se debe resaltar y es que nosotros los venezolanos tenemos como un optimismo muy particular que nos hace ver como lo mejor de las peores situaciones, ¿no? Pero también nos puede llevar a decir cosas como, bueno, pero por lo menos estás vivo o no importa, lo material se recupera. Pero realmente, ¿qué tanto implica estas respuestas para una persona que nos está contando su dolor, que nos está contando pues todo lo que pasó? ¿Qué tanto le afecta? Sí, sí, Analia, tremenda pregunta, porque este tipo de respuestas, el efecto que tienen es tapar el dolor de la otra persona. Es como ponerle un tapón a un agujero por el cual está saliendo todo ese dolor. Bueno, este tipo de frases buscan tapar ese agujero para que deje de salir ese dolor. Eh, y ojo, estas respuestas, Anali, eh, tienen más que ver con la persona que les dice que con la intención de hacer sentir mejor a los demás. ¿Por qué te lo digo? Porque no es fácil lidiar con el dolor ajeno. No es fácil ni siquiera lidiar con el uno, con el propio dolor. Muchísimo menos lidiar con el dolor de otra persona. Por eso, digamos, en las relaciones en general, de pareja, de amigos, cuando la otra persona está como mostrando ansiedad, siempre uno intenta como tapar eso, como no, tranquilo, todo va a estar bien, o no, no pienses en eso, o no, tal cosa. Ah, porque la ansiedad del otro me genera ansiedad a mí. Claro. Entonces, pero esa respuesta tiene más que ver conmigo, porque es como no puedo manejar ni mi propia ansiedad, tampoco la de la otra persona. Entonces, ese tipo de frases siempre dicen más como de la persona que las menciona que de esta intención de aliviar, ¿ok? Son frases que pueden generar acciones con daño, ¿sí? Así que es como importante estar muy atentos a eso. Nuevamente no hay palabras que puedan como comprender todo lo que se sintió, todo lo Claro. que una persona sintió. Eh, entonces, mira, evitar estas palabras es incluso más saludable. Sin embargo, esto que mencionas, como ese carisma venezolano, ese humor, cuando viene digamos, no sé cómo decirlo, pero de las víctimas, ¿ok? Directas o indirectas de esto, cuando vienen de esas personas directamente, hay que dejar que ese humor se despliegue, porque el humor es también una forma de elaborar, de entender lo que nos pasó, de afrontar lo que nos pasó, si viene de uno mismo. Porque si es un chiste que viene de otra persona, por favor, o Sí, sea, claro. también es como... Prudencia. Exactamente. Pero si viene directamente de esa persona, hay que dejar que ese humor se despliegue. A veces es muy negro, a veces no tanto. Pero bueno, hay que dejar que ese humor se despliegue porque como 3 o 4 días después del sismo, comencé a atender, ¿no?, a algunas personas afectadas y en muchísimas se manifestaba el humor. O sea, pasaban de estar llorando a, con lágrimas en los ojos, a hacer un chiste. Hay que dejar que eso ocurra. Hay que dejar que eso se despliegue y hay que reírnos. Hay que reírnos porque a veces sí dan risa, bueno, a veces no, pero a Sí, veces dan risa. Pero es una forma también de hacer con esto. Pero si viene de la propia persona, si viene de alguien más, es como, bueno, un poco de, ¿me entiendes?
Claro, de prudencia, sí. También existe una gran cantidad de personas, doctora, que no fueron directamente afectadas por el terremoto, es decir, no perdieron sus hogares, no perdieron directamente a algún familiar, pero que sienten esta culpa, este como miedo de continuar con su vida o de que directamente no les haya pasado nada. Ujú. Sí, eso dice mucho de la empatía, ¿no? Eh, de la empatía que podemos llegar a experimentar por la situación de otras personas. Claro. Em, Mira, no, es algo como algo retador porque una colega me decía, días después del sismo, me decía como tenemos que recordar que esto también nos pasó a nosotros. Es decir, nosotros también vivimos como el sismo, pues no perdimos, como tú dices, ni familiares, ni la vivienda, ni nada, pero igual lo vivimos, ¿sí? Y creo que todos vivir de forma colectiva el mismo evento, aun cuando los efectos de ese evento sean distintos para cada uno, hace un poco que nos sintamos como en comunidad. Y eso también es algo como muy característico del venezolano. Quizás del latino, no me atrevería como a afirmarlo, pero es algo que podría ocurrir. Este tema de estamos todos juntos. Además que la situación sociopolítica en la que vivimos, pues nos hace sentir que tenemos que estar más juntos que nunca porque contamos con nosotros mismos. Sí. Difícilmente contamos con alguien más, con otra cosa, que pueda como prestarnos una ayuda superior a la que nosotros podríamos como procurarnos, ¿sí? Entre nosotros. Entonces, sí, creo que haber vivido un evento, todo el mismo evento, y la misma situación sociopolítica en la que estamos, crea un poco ese efecto de culpabilidad por seguir con la vida, ¿sí? Por seguir viviendo de alguna manera. Eh, y ante esa pregunta, eh, cuando ante ese hecho, siempre se me evoca la misma pregunta. Es como, ¿y qué se puede hacer? ¿No? Creo que los seres humanos siempre estamos como en un loop, como en un bucle, en una espiral. Siempre estamos en Claro. una espiral de tengo que hacer más, tengo que hacer más, puedo hacer más, puedo hacer más, o pude hacer más, o debo hacer más. Estamos en un loop infinito y tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Pude hacer más por mí, pude hacer más por el otro, y más, y más, y más. Y a veces, justamente la psicoterapia lo que busca es como acotar ese más, ir reduciéndolo hasta que uno se da cuenta que más, Claro. ¿no? Que más de lo que quizás ya di o de lo que puede dar, no he dado, bueno, entonces voy y hago. Ahorita, muchísimos profesionales que respondieron a la emergencia desde el minuto uno, ahorita están sufriendo de un burnout que ni te imaginas. O sea, es una cosa tremenda. O sea, es difícil, ¿no? Y muchos en este momento están sintiendo esa necesidad de necesito tomar vacaciones de una semana, de 5 días, de lo que sea, porque ya no aguanto más. ¿Sí? Sí. He estado respondiendo desde el primer minuto. Entonces, pero fíjate, es esto de más, y más, y más, y más. Pude haber hecho más, pude haber hecho más. Y siempre pienso en la misma pregunta, es como, ¿qué más? No, ¿qué más? Nuevamente, no se puede retomar la cotidianidad como era antes del sismo. Hay que retomar una cotidianidad que está atravesada por esto que pasó. Hoy, Claro. después de más de 40 días del evento, seguimos hablando de eso y seguiremos hablando de eso. Y está bien, sigamos hablando de eso, sigamos haciendo cosas, sigamos interactuando sobre esto, apoyando a las personas que están sufriendo las consecuencias de esto. Está bien, pero hay que continuar con la vida, una vida atravesada por esto que ocurrió. Claro. Hemos hablado mucho de construir una nueva cotidianidad, ¿no? De en base a todo lo que ocurrió o
hablar de un después de todo lo que ocurrió, ¿cierto? ¿Qué rutinas pueden ayudar a una persona a recuperar, como quien dice, esta cotidianidad? Em, es importante que las actividades que las personas como retomen en su día a día sean actividades que activen el cuerpo, actividades físicas, las que más le gusten a las personas, actividades que activen el cuerpo, Anali, que impliquen como una inversión de la imaginación, es decir, como crear cosas, ¿sí? Ingeniar cosas con la mente, que no sean actividades como repetitivas, como monótonas, sino que impliquen como esta acción de, bueno, tengo que ponerme a pensar, tengo que ponerme a crear, algo muy sencillo, por supuesto, porque tampoco es que nos vamos a saturar, pero actividades que te inviten a, bueno, a imaginar, a crear, a producir algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, son actividades que mueven el cuerpo, algo importantísimo para la salud física, también para la mental, y también movilizan la mente, ¿sí? Y generan cierto placer o cierta satisfacción el hecho de crear o producir algo. Yo recomiendo actividades artísticas, pero mira, hay gente que no le gusta el arte y eso está bien. Así que pueden ser actividades de otro tipo. Eh, 100% deportivas en las que, bueno, se hace una competencia, no sé, hay gente que le gusta practicar tenis, hay gente que le gusta practicar fútbol, hay gente que le gusta practicar béisbol, ok, bueno, una vez a la semana nos reunimos todos en comunidad y hacemos algún partido, o vamos a los refugios y jugamos con otras personas, en fin, digamos, en el día a día ir practicando estas actividades que nos permitan movilizar el cuerpo, movilizar la mente, es algo como vital, incluso para recalibrar nuestro propio sistema, para recobrar alguna homeostasis. Esto ayuda a que el sueño se regule, también como la alimentación también recobre como su comportamiento natural, su comportamiento normal, por decirlo de alguna manera, y da algo de sensación de estabilidad. Y es importante como balancear este tipo de actividades con otras más cotidianas, como el trabajar, el estudiar, algunas personas están estudiando en este momento, el cuidar, en fin, ¿no? Con otras actividades que quizás cada uno en su particularidad realiza, ¿sí? Pero añadir a esa rutina esas actividades que nos permiten movilizarnos tanto a nivel físico como a nivel mental y volver eso a un hábito es como muy valioso para que otras cosas vayan encontrando su lugar donde encajan. El sueño, la alimentación, los pensamientos, las emociones, ¿sí? Eso es algo que puede ser muy útil. Ok, y en este caso, todas estas rutinas las pueden aplicar también las personas que en este momento se encuentran en refugios o en zonas transitorias. Sí, sí, totalmente. Ok, Es algo que pueden recordar. No solo algo que pueden hacer análisis, sino algo que es necesario inclusive hacerlo. Especialmente en los niños, lo habíamos hablado, del tema de las rutinas es sí, vital. importante. Y en el caso de los adultos, en los refugios es, mira, necesario. O sea, ya estas personas están atravesando una situación demasiado difícil y necesitan el mínimo de estructura en sus vidas, el mínimo de rutina. Como, bueno, todos los días de 4 a 5 voy y hago bailoterapia. De 5 a 6 voy y hablo con el psicólogo. Y en fin, ¿ok? Y de 6 a 7 escucho la misa. Esto es importante además, ¿no? Como estos espacios en los refugios, el espacio para hacer el ejercicio, el espacio recreativo, el espacio de la misa. Somos un país indudablemente católico. Necesitamos que en los refugios esté como ese espacio, bueno, la capilla, una pequeña capilla improvisada para rezar, para hacer alguna misa un par de veces por semana, en fin. Eso da una sensación de rutina también. Y Claro. eso más que es hiper necesario, ¿ok? Entonces sí, afortunadamente tengo entendido que
muchos refugios están siendo atendidos, ¿ok? Que no están desamparados, los que están organizados, porque hay refugios que sí son improvisados, que bueno, como más complicado. Pero los que sí están bien organizados, sí están siendo atendidos, eso es bastante bueno, pero bueno, la emergencia no va a terminar ahora, esto va para rato. Claro, esto es algo que vamos a continuar viviendo por un tiempo bastante prolongado o por lo menos hasta que se logren ver una diferencia o las mejorías en las zonas en las que estamos, ¿no? Además de esto, bueno, hablamos de que estas personas que están en estos campos no son solo una, sino que están la comunidad entera. Hay muchos casos en los que está, por lo menos en los edificios caídos, las personas que viven en esos edificios, los vecinos, están ahí mismo. ¿Qué tanto o qué papel tiene la comunidad dentro de la recuperación, por decirlo así, de cada uno individualmente? Mira, mm, la recuperación de cada persona podría ser un papel quizás principal para algunos, quizás un papel más secundario para otros, pero definitivamente cumple algún rol. Fíjate esto que hablábamos del miedo a la soledad. Eh, Fíjate, aun cuando algunas personas en su intimidad más bien son de aislarse, de alejarse de las personas que los rodean, tienen en su mente este debate de no quiero estar solo. Y ahí es cuando viene como la contradicción que también se trabaja como en la psicoterapia, es como, bueno, no quieres estar solo, pero te aíslas, ¿no? Y esta contradicción deja o revela de alguna manera, Nali, que necesitamos a las otras personas. Claro. Bien sea para llorar, bien sea para reír, bien sea a veces incluso para proferir insultos, necesitamos de las otras personas, necesitamos de una comunidad. Ya he visto que en muchos refugios se están como manifestando las mismas dinámicas comunitarias que estaban cuando, bueno, estas personas estaban en sus hogares. Entonces ahí es Sí, donde ves que donde sea que vayamos, donde sea que estemos, necesitamos de los vínculos, ¿sí? Ahora bien, cómo este evento y cómo la situación actual de estar damnificados va a impactar en esos vínculos es algo a ver con el tiempo. Es algo que hay que observar con cuidado, es algo que hay que estar como muy atentos, tanto en nuestra particularidad como, bueno, quienes estamos como fuera de esto, quienes lo vemos como de afuera, que podemos quizás intervenir de alguna manera. Estos, digamos, estos refugios o estos pequeños campamentos, mejor dicho, estos pequeños campamentos de un grupo de vecinos que están fuera de su edificio, que no se han insertado en refugios grandes, sino que están en el campamento fuera de sus viviendas, eh, corren algún riesgo, porque están solos, están desamparados, pero también es difícil obligarlos a irse, claro. porque es como tú le dices a alguien que lo ha perdido todo, no, tienes que irte de lo poquito que tienes, que es ver, bueno, lo poquito que queda allí, ¿no? Es demasiado complicado. Entonces, hay como una gran tarea por delante de la comunidad, del Estado y de las organizaciones que están llevando adelante toda la tarea de atención y de recuperación de estas personas, de, bueno, abordar estos pequeños campamentos y mediar, ¿no? Y negociar y ver qué acuerdos se pueden llegar para movilizarlos a un lugar más seguro. No es fácil, pero hay que ver, ¿no? Cada Claro, situación es particular. claro, hay que ir como haciendo que estas personas en sí recuperen como también la sensación de hogar, porque el tema de estar en estos campamentos es que, bueno, a pesar de que evidentemente tienen todas sus cosas, no es lo mismo, evidentemente, para nada. Ya que ha pasado mes y medio, estamos hablando también de muchísimo del tema de, bueno, de esto de recuperar la cotidianidad y de lo que es la ayuda colectiva, ¿no? De lo que fue la emoción del primer momento de las demás personas de venir a ayudar por lo menos aquí a La Guaira, que fue una ayuda masiva, o sea, literalmente hubo una tranca muy grande en todo lo que fue la vía Caracas-La Guaira, de tanta ayuda, tantas personas que vinieron a ayudar. Pero actualmente esa ayuda ha fluctuado, ha bajado muchísimo.
¿Qué pasa entonces en el aspecto psicológico, por lo menos con las personas que están en estos campamentos, que, que bueno, que no perciben o no sienten esta misma ayuda y pueden llegar a tener como esa sensación más fuerte de soledad De soledad y de desamparo, y de esa? inclusive. Sí, tristemente hay personas que están reviviendo traumas que ya, sí, que ya habían superado en cierta medida. Son personas que vivieron el deslave, ¿ok? Vivieron la vaguada, vivieron el deslave, quedaron damnificadas en ese momento y mira, la sensación de estar damnificado es una sensación traumática. O Sí, sea, claro. no te digo en todas las personas, pero mucha gente pudo haberlo vivido de esa manera y haberlo simbolizado como un trauma, estar damnificado. Ok, se pudieron recuperar con el tiempo, tener una vivienda, tener alguna estabilidad. Luego viene el sismo, nuevamente está en esta situación de damnificados. Wow, o sea, se está reactivando, reeditando un trauma, un miedo, una sensación de desamparo o de desprotección, de inseguridad que se creía haber eh, aliviado, se creía haber dejado atrás, superado, se está volviendo a activar. ¿Okay? Ese es el mayor reto al que nos enfrentamos ahorita los especialistas de la salud y todo el personal o todo el personal que está atendiendo los refugios. Lidiar con esa sensación de desamparo, de, de inseguridad, de inestabilidad, de incertidumbre. Es una sensación, Anel, que yo te diría incluso que está impregnada en el cuerpo, ¿ok? Y quitársela de encima no es algo que va a ocurrir a corto plazo. Puede que ni siquiera a mediano plazo. Eso va a ser a largo plazo. Porque Claro. incluso las personas que logren, bueno, alquilar una vivienda o que consiguen que alguien más se las dé, en fin, o sea, que logren salir como en los refugios de esa situación de damnificados y logren formar, como tú decías, tener la oportunidad de formar un hogar, va a ser incluso complicado. Porque es como lo que se perdió no puede volver de la misma Claro. manera. Hay que reconstruir algo desde cero. Entonces, la sensación de desamparo es un reto, tanto para quien lo vive como para las personas que están alrededor dando esa atención, ¿no? Atención psicológica, atención médica, atención en general. Y bueno, esa curva que tú mencionabas, ¿no? De volver a la cotidianidad y no donar, no ayudar, no hacer más voluntariado, está atravesando a muchas personas, ¿sí? Pero nuevamente, es como un volver a la cotidianidad, una cotidianidad atravesada por lo que ocurrió. Claro. No es ciega ni es ajena, sino que más bien hay que integrar ese evento al hoy, al presente, porque seguimos hablando de eso y seguiremos hablando de eso, porque todavía lo sentimos en el cuerpo, porque todavía es algo que está ocurriendo, ¿sí? Claro. En este caso, qué se les podría decir a las personas que sienten que ya ha pasado muchísimo tiempo y que ya a estas alturas deberían sentirse mejor? Mira, siempre no se lo digo tan directo a mis pacientes porque es como estar insertados en un proceso terapéutico, también implica un tiempo, ¿no? Lógico que cada quien vaya encontrando su propia respuesta. Claro. Pero siempre lo pienso, es como hay que tener mucha paciencia con uno mismo. Lastimosamente, Nelly, los seres humanos nos damos muy fuerte, nos damos latigazos duros y nos tratamos a veces a nosotros mismos muy mal. Como yo debería estar bien, yo debería sentirme bien, yo no debería sentirme culpable, yo no, yo no, yo no. Es como una voz que viene de lo más profundo del inconsciente a decirte, tú deberías estar bien, tú no deberías sentirte mal, tú, en fin. Y es como, mira, un poquito de paciencia. O sea, Claro. si me siento mal, si me duele el cuerpo, si siento la sensación, experimento la sensación de balanceo, si todavía tengo miedos, todavía tengo nervios, un poquito de paciencia. Una paciencia, Anali, aunada o vinculada con el
como ese autoexamen de no estoy bien, necesito ayuda. Y puede ser una ayuda que me dé yo mismo, ¿no? Viendo podcast, buscando estrategias en internet, haciendo modificaciones en mi rutina, en mi vida, en fin, leyendo libros de autoayuda. Y si esa ayuda que yo mismo me procuro llega un mundo en que ya no me da resultados porque me sigo sintiendo mal, bueno, quizás necesito otro tipo de ayuda. Claro. Quizás necesito otro un vínculo, ¿no? Algo, otra cosa que me sostenga. Eh, eh, sí, como yo diría paciencia, un poco de paciencia, pero también de autoexamen, ¿no? Verse hacia adentro y comprender que, bueno, si me sigo sintiendo mal, es porque algo pues, no está andando bien, obviamente. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer desde mis propios recursos para lidiar con esto? No tengo recursos, tengo que buscarlos. Claro. O los aprendo yo mismo o voy a un lugar que me ayude a descubrirlos. Ok, ¿Sí? bueno doctora, de verdad que muchísimas gracias. Antes de despedirnos, cuéntenos, ¿tiene conocimiento de algún lugar al que puedan acudir las personas que han sido más afectadas a solicitar ayuda psicológica gratuita? Sí, mira, ahorita hay muchos lugares que están eh, ofreciendo este servicio, tanto online como presencial. ¿Sí? Ok, La Federación de Psicólogos, desde antes incluso de SIGMO, ya estaba ofreciendo atención psicológica gratuita, tanto en línea como presencial, incluso tienen grupos de apoyo. ¿Sí? La Federación de Psicólogos tiene como sus canales de comunicación disponibles en sus redes. Ahí los pueden buscar en las redes y pueden contactarlos de esa manera. También está la red de apoyo psicológico de la UCB. Ellos también tienen como un formulario donde te puedes registrar solicitando la atención psicológica. Creo que esa es principalmente online, aunque también tienen horarios de atención presencial. Esa es la ok, red de apoyo psicológico de la UCB. ¿Sí? Está dirigido por la Escuela de Psicología. Así que si buscan las redes de la Escuela de Psicología, quizás también en la UCB estás en contacto, pueden conseguir esa información. Y también hay otro tipo de, muchísimas ONG que están dando atención psicológica, algunas especializadas en niños y algunas especializadas en mujeres. En mujeres, ABESA, Tinta Violeta. En niños está SECODAP, está otro enfoque, niños y adolescentes. SECODAP, otro enfoque, también Tinta Violeta atiende a niños y adolescentes. Entonces sí, hay una población que siempre ha sido como muy ¿cómo se diría? Invisibilizada, que es las personas con discapacidad o personas con alguna especialidad, ¿no? Y también pueden acercarse los cuidadores a este tipo de organizaciones a que reciban el apoyo psicológico. Estas personas manifiestan el malestar de otras maneras. Así que hay que ok. estar muy pendientes, oreja así para escuchar y ojo para ver con atención, ¿sí? Ok, y en este caso, si alguien quiere tener más información de sus consultas como tal, atenderse con usted, ¿cuáles serían los números de contacto, las redes sociales? Pueden escribirme en mi Instagram, @soydiálogos. Allí también está mi número de teléfono disponible. Con total gusto los voy a atender. Súper a la orden. Yo atiendo en Chacao. Así que estoy, mira, disponible. Desde el 3, 4 días después del sismo, he estado prestando la atención, primeros auxilios psicológicos, primero, y ya ahorita ya no es un enfoque tanto de primeros auxilios psicológicos, sino ya es un enfoque que está más ya orientándose como a la atención en emergencia y en algunos casos a la psicoterapia. Es un enfoque distinto, Ok, ¿sí? Entonces, estoy por allí, por esos canales me pueden encontrar. @soy diálogos. vale, doctora. Bueno, muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Este conocimiento que nos ha brindado el día de hoy, lo vamos a estar difundiendo para que, bueno, pueda ayudar a todas las personas, no solo de La Guaira, sino de otras zonas de Venezuela que también se vieron afectadas. Y bueno, hay muchísima gente en esta parte del país, las costas y Caracas también sufrió daños
bueno, que se han visto afectadas y que tienen igualmente esta necesidad, ¿no? De ser atendidas y hay muchas personas que todavía no se han acercado a pedir ayuda psicológica. Sabemos que, bueno, existe todavía un prejuicio, por decirlo así, bastante grande, pero es importante y este tipo de espacios los hacemos precisamente para aquella persona que todavía tiene el prejuicio pero que aún así quiere buscar información, pues la tenga de primera mano. Fantástico. No, gracias a ti, Nelly, por la invitación y espero encontrarte en otros espacios. Me encantó, un súper gusto conversar contigo hoy. Gracias.